En las sombras de la noche, donde los lamentos del pasado resonaban como un eco oscuro, se encontraba un hombre atormentado por recuerdos ardientes y un dolor indescriptible. Su nombre era Alexander Grayson, y su figura alta y esbelta era una sombra entre las paredes de su mansión ancestral. Sus ojos, alguna vez brillantes y llenos de vida, ahora eran profundos pozos de melancolía, reflejando un alma destrozada por el peso insoportable del remordimiento y la pérdida. De pie frente a la chimenea crepitante, Alexander contemplaba el fuego con vacía intensidad, perdido en recuerdos que lo consumían como llamas voraces. Habían pasado 18 años desde aquella fatídica noche, desde que su novia, Elizabeth, fue arrancada de sus brazos en una tragedia inexplicable que había perseguido sus sueños todas las noches desde entonces. El collar. Era el collar que él le había regalado el día en que intercambiaron votos de amor eterno, el mismo collar que ella usó esa fatídica noche. Era una reliquia antigua, una joya delicada con un colgante de zafiro brillante, un regalo familiar que llevaba siglos de historia y significado. Y ahora, mientras Alejandro se hundía en las profundidades de su angustia, el collar seguía siendo un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. Cada vez que sus dedos tocaban el frío colgante, podía sentir la presencia de Elizabeth a su lado, su risa musical y su tacto tan suave como una brisa de verano. Pero también había un vacío, un agujero negro en su alma que nunca podría llenarse por mucho que lo intentara. En el silencio sofocante de la mansión, los suspiros de Alexander fueron amortiguados por el peso de la soledad, una soledad que se había instalado en su corazón desde el momento en que le quitaron a Elizabeth. Se había retirado del mundo exterior, envolviéndose en su propia oscuridad, incapaz de afrontar la luz del día sin el reconfortante calor de su amor perdido. Y así, las horas se prolongaron, convirtiéndose en días y semanas, mientras Alexander deambulaba por los oscuros pasillos de su mente atormentada. A cada paso, lo perseguían los recuerdos de Elizabeth, los momentos compartidos que ahora solo existían como fantasmas en su mente torturada. Pero entonces, en una noche como tantas otras, cuando las estrellas brillaban débilmente en el cielo nocturno, el destino arrojó una sombra inesperada en su camino. Una mujer joven, envuelta en misterio y vestida por la sombra de la noche, se cruzó en su camino, y en el tenue resplandor de la luna, Alexander vio algo que lo dejó paralizado en el lugar. Ella llevaba el collar. El mismo collar que había pertenecido a Elizabeth. El corazón de Alexander se aceleró en su pecho, un torbellino de emociones contradictorias lo inundó mientras luchaba por comprender la verdadera naturaleza de esta revelación. Una parte de él gritó de esperanza, creyendo que tal vez, de alguna manera, Elizabeth había regresado a él. Pero otra parte, más oscura y temerosa, susurró que aquello solo podía ser una cruel ilusión, una cruel trampa del destino para torturarlo aún más. Con manos temblorosas, Alexander se acercó a la joven, con el corazón latiéndole como un tambor enloquecido en los oídos. La verdad estaba ante él, colgando de su cuello, tan cercana e inalcanzable como un sueño fugaz. Y en ese momento, supo que ya no podía huir del pasado, que ya no podía esconderse de la verdad que lo esperaba en las sombras más profundas de su alma atormentada. El aire de la noche se llenó de una tensión palpable cuando Alexander se encontró cara a cara con la misteriosa joven. Estaba parada al borde de una antigua fuente, cuyas aguas como espejos reflejaban la tenue luz de la luna creciente. Su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros, un sorprendente contraste con su piel pálida y sus ojos hundidos como pozos sin fondo. Pero fue el collar alrededor de su cuello lo que llamó la atención de Alexander, una joya tan familiar y al mismo tiempo tan desconcertante. El mismo collar. El collar que le había regalado a Elizabeth. Un escalofrío recorrió la espalda de Alexander mientras se acercaba, sus pasos resonaban en los adoquines desgastados por el tiempo. Sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, una tumultuosa mezcla de emociones burbujeando dentro de él. Dolor, desesperación, esperanza, un mosaico de sentimientos entrelazados que lo dejaron atónito. Los ojos de la joven se encontraron con los suyos, por un breve momento, el mundo pareció congelarse a su alrededor. Alexander vio el reflejo de su propia angustia en sus ojos, una comprensión mutua que trascendía las palabras. Y luego, antes de que pudiera controlar su reacción, extendió una mano temblorosa hacia el collar, como si fuera un imán que lo atraía hacia la fuente de su propia tormenta. La joven instintivamente dio un paso atrás,
entrecerrando los ojos con una mezcla de sorpresa y sospecha. Pero Alejandro no retrocedió, no podía retroceder, porque algo dentro de él lo impulsó a desentrañar el enigma que ella representaba. Con manos temblorosas, tocó el collar, sintiendo la frialdad del metal contra su piel, una conexión fugaz con el pasado que lo perseguía. Una ola de recuerdos lo invadió, llevándolo a tiempos más felices, cuando él y Elizabeth eran jóvenes y estaban enamorados, sus corazones latían como uno solo. Se encontró arrodillado ante ella, ofreciéndole el collar como promesa de amor eterno, con los ojos brillando de alegría y gratitud. Pero entonces, las sombras se alzaron, envolviéndolos en un velo de desesperación y desolación, y Alexander se encontró de nuevo en el presente, frente a la joven que lo miraba con una mezcla de emociones indescriptibles. ¿Quién eres tú? Su voz sonaba ronca, rompiendo el silencio de la noche como un trueno lejano. La joven lo miró con los ojos brillando con una intensidad que le hizo retroceder involuntariamente. Yo, soy Anna, respondió ella, su voz era un suave susurro lleno de misterio. ¿Y tú? Alexander luchó por encontrar las palabras adecuadas, su mente dando vueltas en un torbellino de confusión e incertidumbre. Pero entonces, una feroz determinación brilló en sus ojos, un fuego ardiendo dentro de él que lo obligó a descubrir la verdad detrás de ese fatídico encuentro. Mi nombre es Alexander, dijo con voz firme y decidida. Y necesito saber cómo llegaste a poseer ese collar. A medida que la noche se prolongaba más allá de las horas habituales, Alejandro se vio sumergido en un torbellino de pensamientos tumultuosos. La imagen de la misteriosa joven, con su familiar collar, bailaba en su mente como una llama parpadeante, proyectando sombras distorsionadas sobre sus ya atormentados pensamientos. Regresó a la opresiva soledad de su mansión, pero ahora, cada rincón oscuro parecía albergar secretos no revelados, cada sombra susurrando promesas de respuestas largamente buscadas. El collar volvió a ser el centro de su atención, una obsesión ardiente que lo consumía como un fuego insaciable. En el silencio de la noche, sacó el collar de su escondite y sus dedos acariciaron la superficie pulida con una reverencia casi religiosa. Cada detalle era un recuerdo congelado en el tiempo, un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido y de todo lo que aún esperaba encontrar. Pero era la joven Anna la que atormentaba sus pensamientos más que el collar en sí. Sus ojos, tan llenos de misterio y dolor, reflejaban un mundo de secretos no compartidos, una historia esperando ser contada. Y Alexander sabía que él sería el único capaz de desentrañar los misterios que ella ocultaba. Así que se lanzó a una frenética investigación, rastreando los viejos registros de su familia en busca de pistas sobre el collar y su pasado. Cada página amarillenta era una pieza del rompecabezas, una parte del rompecabezas que estaba decidido a armar, sin importar los oscuros secretos que pudieran revelarse. Sin embargo, cuanto más descubría, más preguntas surgían en su mente atormentada. Las historias de su familia estaban entrelazadas con tragedias y secretos, un laberinto de mentiras y engaños que oscurecían la verdadera naturaleza del collar y su conexión con su novia. Pero fue cuando descubrió el polvoriento diario de su abuelo, escondido en los rincones más oscuros de la biblioteca, que encontró la clave para desbloquear el enigma que lo consumía. Las palabras manchadas de tinta revelaron una historia de amor y pérdida, de un destino entrelazado con el collar que sostenía en sus manos temblorosas. Y así, impulsado por una sed insaciable de verdad, Alexander profundizó aún más en el pasado, siguiendo las huellas de Anna a través de una intrincada red de mentiras y engaños. Cada pista lo acercó al corazón del misterio, cada revelación lo acercó un paso más a la verdad que anhelaba descubrir. Pero también había un peligro acechando en las sombras, una amenaza invisible que lo siguió en cada paso de su viaje. Y Alexander sabía que para desbloquear los secretos del pasado, tendría que enfrentarse a los fantasmas que lo perseguían y a las consecuencias de sus propias acciones. La noche quedó envuelta en un pesado silencio cuando Alexander se encontró frente a la joven Anna una vez más. Sus miradas se encontraron en un silencioso intercambio de preguntas y misterios sin resolver. Pero esta vez, no hubo palabras para llenar el vacío entre ellos, solo el incesante zumbido de incertidumbre que impregnaba el aire. Fue un impulso, una explosión de desesperación que lo venció cuando Alexander alcanzó el collar que adornaba el cuello de Anna. Sus dedos se cerraron alrededor del colgante, un ancla en un mar de caos, mientras arrancaba el objeto con una violencia que lo asustaba.
Anna dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el dolor, mientras el collar se desprendía de su cuello con un chasquido audible. Pero fue la expresión de su rostro, una mezcla de tristeza y resignación, lo que hizo que el corazón de Alexander se contrajera con una culpa abrumadora. Sostuvo el collar entre sus manos temblorosas, observándolo como si fuera una reliquia sagrada, una pieza vital de un rompecabezas cuyas piezas comenzaban a encajar. Cada contorno familiar era un vívido recordatorio de Elizabeth, de su bondad y su belleza, pero también de las sombras que la envolvían, de las preguntas sin respuesta que la rodeaban como un velo de misterio. Y entonces, como si se hubiera levantado un velo ante sus ojos, Alejandro vio la verdad ante él, desnuda y cruda en toda su brutalidad. El collar no era solo una hermosa pieza de joyería, sino más bien una clave para secretos antiguos y ocultos, un testigo silencioso de la tragedia que había asolado su vida. En medio del torbellino de emociones que lo envolvía, Alexander se vio inmerso en una carrera contra el tiempo, una carrera para descubrir los secretos que guardaba el collar y las siniestras conexiones que lo vinculaban con la muerte de su prometida. Cada pista que encontró lo llevó más profundamente al abismo del pasado, más cerca de la verdad que tanto temía descubrir. Pero también había que pagar un precio demasiado alto como para ignorarlo. Mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar, una sombra se elevó sobre Alexander, una sombra que lo amenazaba con sus afiladas garras y sus ojos despiadados. Y así, cuando la noche dio paso al amanecer, Alexander se encontró frente a una elección desgarradora: abandonar la búsqueda de la verdad y vivir en una cómoda ignorancia de lo desconocido, o enfrentar las consecuencias de sus acciones y ahondar en las oscuras profundidades del pasado, donde oscuros secretos esperaban ser revelados. Cuando el sol se puso en el lejano horizonte, proyectando una paleta de colores vibrantes en el cielo crepuscular, Alexander se sintió envuelto por una oscuridad que la luz del día no podía disipar. Cada sombra proyectada por la luz moribunda era un sombrío recordatorio del tortuoso viaje que le esperaba, una profunda inmersión en un abismo de secretos enterrados y verdades inquietantes. Se encontró frente a un laberinto de misterios, donde cada paso era una elección entre la seguridad de la ignorancia y la aterradora incertidumbre de la verdad. Cada pista que desenterró abrió una vieja herida, una herida que nunca había sanado por completo desde la fatídica noche en que le quitaron a Elizabeth. Era como si el mundo que lo rodeaba se hubiera transformado en un escenario oscuro, donde caían las máscaras y verdades ocultas emergían a la luz implacable de la realidad. Alexander enfrentó la dura realidad de que las cosas no siempre son lo que parecen, que detrás de las pulidas fachadas de la sociedad se esconde un inframundo de engaños y engaños esperando ser revelados. Cada paso lo llevó más profundamente en la red de mentiras y traición que involucraba al collar y a la misteriosa joven. Cada revelación lo alejaba aún más de la cómoda ilusión de su propia inocencia, exponiendo las sombras que se habían infiltrado en su vida mucho antes de que Elizabeth desapareciera. Y fue en este mundo de sombras donde Alexander se enfrentó a la verdad más inquietante de todas, que la muerte de su prometida no fue un accidente, sino el resultado de un siniestro complot que se estaba desarrollando ante sus ojos sin que él se diera cuenta. Las piezas del rompecabezas poco a poco fueron encajando, revelando una imagen tan horrible que apenas podía creer que fuera real. La verdad era más aterradora de lo que jamás había imaginado, un monstruo de proporciones épicas se alzaba ante él, amenazando con consumirlo con sus afiladas garras y sus ojos despiadados. Pero Alejandro sabía que ya no podía huir, que ya no podía esconderse detrás de las mentiras que lo habían sostenido durante tanto tiempo. Con cada sombra que se cruzaba en su camino, estaba más decidido que nunca a descubrir los secretos que lo atormentaban y enfrentarse a los fantasmas que lo atormentaban. Porque sabía que solo confrontando la verdad de frente podría encontrar la redención que buscaba y liberarse de las cadenas que lo ataban al pasado. Con la determinación de un explorador enfrentado a un territorio desconocido, Alejandro se lanzó a una búsqueda incesante de la verdad. Cada fibra de su ser estaba concentrada en desentrañar los misterios entrelazados con el collar y la enigmática presencia de Anna en su vida. Su viaje comenzó en los polvorientos confines de la antigua biblioteca, donde las páginas amarillentas de antiguos tomos susurraban secretos guardados durante siglos. Profundizó en las profundidades de los registros de su familia, descubriendo los secretos enterrados que habían sido cuidadosamente escondidos bajo capas de mentiras y engaños. Cada palabra escrita era una pista preciosa en su rompecabezas personal, una luz tenue en medio de la oscuridad que lo envolvía.
Pero la búsqueda de la verdad no estuvo exenta de obstáculos. A medida que Alejandro profundizaba en el pasado, se encontró confrontado por figuras oscuras que intentaban alejarlo de la verdad. Los amigos se convirtieron en enemigos, los aliados en traidores, y él se encontró enredado en una red de intrigas y peligros que amenazaba con consumirlo a cada paso. Sin embargo, Alejandro no retrocedió ante los desafíos que enfrentó. Con la determinación de un guerrero en la batalla, enfrentó cada obstáculo con valentía y determinación implacables. Cada revés solo fortaleció su determinación de descubrir los secretos que lo atormentaban y sacar a la luz la verdad oculta que había permanecido en las sombras durante tanto tiempo. Mientras su búsqueda lo llevaba por callejones oscuros y siniestros, Alexander descubrió que el verdadero peligro no residía solo en las amenazas externas que lo rodeaban, sino también en las sombras de su propia alma atormentada. Se enfrentó a sus miedos más profundos y a los demonios internos que lo perseguían, cada paso acercándolo a la verdad que buscaba. Y así, a pesar de los peligros que le esperaban a cada paso, Alejandro continuó su viaje con determinación inquebrantable. Porque sabía que, solo enfrentando los obstáculos que se interponían en su camino, podría finalmente encontrar la paz que buscaba y liberarse de las cadenas del pasado que lo ataban. A medida que Alexander avanzaba en su búsqueda de la verdad, se encontró confrontado no solo con los oscuros secretos del pasado, sino también con los fantasmas de sus propias elecciones y acciones. Cada paso que daba era una inmersión más profunda en las aguas turbias de su conciencia, donde las sombras de sus decisiones pasadas lo observaban como un jurado implacable. Los recuerdos que había tratado de enterrar salieron a la superficie, como fantasmas hambrientos de redención o venganza. Se encontró frente a los rostros de aquellos que habían sido afectados por sus decisiones, cada mirada llena de dolor y decepción. Cada palabra de desaprobación resonó en su mente como una campana siniestra, recordándole las consecuencias de sus acciones. Pero también hubo dilemas morales y éticos que lo pusieron a prueba en cada encrucijada. A medida que avanzaba en su búsqueda de la verdad, se vio obligado a tomar decisiones difíciles que pusieron a prueba su integridad. ¿Dónde terminó la búsqueda de justicia y comenzó la sed de venganza? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descubrir la verdad, incluso si eso significara sacrificar su propia moralidad en el proceso? Estas preguntas lo perseguían durante sus horas de vigilia y lo perseguían en sus sueños más inquietantes. Se encontró atrapado en un laberinto de conflictos internos, donde las líneas entre el bien y el mal se volvieron cada vez más borrosas y el peso de sus decisiones pasadas lo agobiaba como un ancla atada a su alma. Fue una batalla constante entre el deseo de redención y la tentación de sucumbir a la oscuridad que lo rodeaba. Cada elección que hacía era un paso hacia la luz o la oscuridad, una prueba de su propia fuerza y determinación. Sabía que cada decisión que tomara moldearía no solo su propio destino, sino también el destino de quienes lo rodeaban. Sin embargo, a pesar de los desafíos que enfrentó, Alejandro se negó a ceder a la desesperación. Estaba decidido a afrontar de frente las consecuencias de sus acciones, sin importar cuán dolorosas fueran. Porque sabía que solo confrontando los demonios de su pasado podría finalmente encontrar la redención que buscaba y liberarse de las cadenas que lo ataban al pasado. Mientras Alexander exploraba los laberintos del pasado en busca de respuestas, se vio envuelto en un juego de sombras, donde cada figura era una incógnita por descifrar. En su viaje, encontró aliados poco probables que parecían luces en la oscuridad, ofreciéndole una mano extendida de ayuda cuando más la necesitaba. Entre estos aliados se encontraba un historiador anciano, cuya mente era un tesoro de conocimientos sobre los antiguos secretos de la familia Grayson. Con su sabiduría y experiencia, guió a Alejandro a través de los polvorientos pasillos de la historia, revelando secretos largamente olvidados y pistas ocultas que le ayudarían en su búsqueda de la verdad. También había una joven valiente, cuya determinación rivalizaba con la de Alejandro. Era una luchadora feroz cuya habilidad con la espada era tan aguda como su mente. Juntos, enfrentaron innumerables peligros, y cada desafío fortaleció el vínculo entre ellos y su determinación de descubrir los secretos que los rodeaban. Sin embargo, no todos los encuentros de Alejandro fueron tan benignos. Pronto descubrió que el mundo en el que se adentraba estaba lleno de enemigos peligrosos, dispuestos a destruir a cualquiera que se atreviera a desafiar sus secretos ocultos. Entre estos enemigos había figuras sombrías que se movían en las sombras, con sus intenciones ocultas detrás de sonrisas falsas y dulces palabras.
Eran los guardianes de los secretos enterrados del pasado, decididos a mantener verdades inquietantes ocultas al mundo exterior, incluso si eso significaba recurrir a medidas extremas para lograr sus objetivos. Estos nefastos encuentros pusieron a prueba el coraje y la determinación de Alejandro, obligándolo a aprender a distinguir entre amigos y enemigos en un mundo donde las líneas entre ambos a menudo eran borrosas. Se vio obligado a confiar en sus instintos más que nunca, aprendiendo a leer entre líneas en las interacciones y a discernir la verdad detrás de las máscaras que llevaban sus compañeros. Sin embargo, a pesar de los desafíos que enfrentó, Alejandro se negó a desviarse de su objetivo. Estaba decidido a encontrar la verdad, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. Porque sabía que, al final, solo desentrañando los secretos del pasado podría encontrar la redención que tanto buscaba y liberarse de las cadenas que lo ataban al mundo de las sombras. En la culminación de su viaje, cuando el velo del misterio comenzó a desmoronarse ante sus ojos, Alexander se encontró frente a la cruda e indómita verdad. En un momento de revelación desgarradora, los secretos enterrados del pasado emergen de las sombras como fantasmas hambrientos de redención, ansiosos por ser liberados del peso del silencio. Fue en una noche oscura, cuando las estrellas brillaban débilmente en el cielo, que encontró la respuesta que había estado buscando durante tanto tiempo. De pie ante una tumba antigua, marcada por el peso del tiempo y el abandono, descubrió la clave para desbloquear el enigma que lo había perseguido durante tanto tiempo. Las palabras grabadas en la fría piedra eran una sentencia de condenación y redención, un testimonio silencioso de una tragedia que había sido enterrada hacía mucho tiempo pero que aún resonaba como un grito silencioso en la noche. Y fue allí, ante la frialdad de la muerte, donde Alejandro encontró la respuesta a la pregunta que lo había atormentado durante todo su viaje. Con manos temblorosas, desenterró los secretos del pasado, revelando una red de mentiras y engaños que lo envolvía como un sudario. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente, revelando una imagen tan horrible que apenas podía creer que fuera real. Y entonces, en el momento en que la verdad quedó clara ante él, Alexander se enfrentó a una decisión desgarradora que cambiaría el curso de su vida para siempre. Podría optar por ignorar la verdad, regresar a las cómodas sombras de la ignorancia y vivir una vida de mentiras y engaños. O podría afrontar la verdad de frente, por dolorosa que sea, y aceptar las consecuencias de sus propias acciones. Fue una elección que requirió coraje y determinación, una elección que pondría a prueba los límites de su propia integridad. Porque sabía que al elegir enfrentar la verdad, estaría renunciando a la inocencia que lo había sostenido durante tanto tiempo, hundiéndose en un abismo de dolor y arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de los desafíos que enfrentó, Alejandro sabía que no podía dar marcha atrás ante el destino que le esperaba. Con una feroz determinación brillando en sus ojos, tomó su decisión, dando un paso vacilante hacia la verdad que le esperaba más allá de las sombras. Porque sabía que solo confrontando el mal que lo rodeaba podría finalmente encontrar la redención que buscaba y liberarse de las cadenas que lo ataban al pasado. Después de un tumultuoso viaje a través de las sombras del pasado, Alejandro emergió del abismo transformado, como un fénix que resurge de las cenizas. Cada paso que había dado hacia la verdad había sido una prueba que ponía a prueba su coraje, su determinación y su esencia misma. Ahora, al amanecer de un nuevo día, enfrentó el futuro con una nueva perspectiva, una perspectiva moldeada por las pruebas y tribulaciones que había enfrentado. El peso del conocimiento que había adquirido era como un ancla en su alma, que le recordaba las oscuras verdades que había descubierto. Pero también sintió una sensación de alivio, de liberación de una carga que había cargado durante tanto tiempo. Por ahora sabía la verdad, incluso si era una verdad dolorosa, y lo había liberado de las cadenas del pasado que lo habían atado durante tanto tiempo. Sin embargo, esta libertad tuvo su propio precio. Las cicatrices de su viaje permanecerían con él para siempre, marcando su alma como las cicatrices de batalla de un guerrero veterano. Pero no se arrepintió de las decisiones que había tomado, porque cada desafío que había enfrentado lo había moldeado y fortalecido, preparándolo para los desafíos que estaban por venir. Y así, mientras contemplaba el horizonte lejano, Alejandro supo que el futuro aún era incierto, lleno de posibilidades y desafíos inexplorados. Pero afrontó este futuro con valentía renovada, una valentía nacida del viaje que lo había transformado de adentro hacia afuera. Sabía que algunas verdades era mejor dejarlas enterradas, perdidas para siempre en las sombras del pasado.
pero otras verdades, aquellas que lo habían moldeado y definido, aquellas que lo habían obligado a enfrentar los demonios de su propia alma, esas verdades fueron las que lo hicieron quien era. Y así, con una sonrisa de resignación y determinación, Alexander dio un paso hacia el futuro, listo para enfrentar cualquier cosa que el destino le deparara. Porque sabía que, al final, solo enfrentando la verdad podría encontrar la verdadera paz que tanto había buscado y liberarse de las cadenas que lo ataban al pasado. Por supuesto, estaré encantado de ayudarte con eso. Si puedes proporcionarme el nombre exacto de tu canal de YouTube, puedo incluirlo en el mensaje de suscripción.